Muy buen día para todos. Nuestro tema de hoy son las sembradoras de grano grueso y cómo hacer una correcta calibración. ¿De qué depende? Principalmente va a depender de la variedad que tengo, el cultivar que tengo para poder hacer el aprovechamiento agrícola, pero aparte de eso, ¿cuál es su destino? Si yo tengo un maíz que va a llegar a forraje para silo, pues voy a tener una distancia muy junta entre semilla y semilla, lo que me da una densidad de siembra mucho más grande. Pero si la tengo para tener un grano seco, pues voy a tener un distanciamiento mayor entre plantas y eso va a ser una menor densidad de siembra. Bien, ¿cómo lo soluciono? A partir de una muy buena calibración. ¿Y cómo lo hago? Pues vamos a aprenderlo. Bienvenidos, calibración de sembradoras de grano grueso. Esto es una clase de la asignatura de fuentes de aprovechamiento de energía y lo que vemos acá es una sembradora montana neumática. Podemos ver que aquí está el eje que se va a acoplar al toma de fuerza y el toma de fuerza va a transmitir la rotación que va a permitir mover un ventilador en esta zona donde va a tomar el aire por esta rejilla para poder controlar cada uno de los ductos y impulsar, en este caso es por succión. A partir de la succión va a generar eh, la distribución correcta de las semillas. Tenemos una tolva para cada una de las salidas, tolva independiente porque son grano grueso, y como vieron en la descripción del otro video ya saben cómo va a funcionar el mecanismo interno. Estas son las ruedas tapadoras, estas son las ruedas motrices para poder mover mecánicamente parte del funcionamiento de este implemento, y estas tolvas superiores que son un poco más grandes es para poder depositar el fertilizante y hacer tanto la fertilización como la disposición de la semilla. Finalmente tenemos las ruedas guía que están una a cada lado y ya saben ustedes cómo funcionan. Bien, entonces, de acuerdo con Macías y Mendoza en el 2016, es importantísimo poder hacer una muy buena calibración por el alto precio de la semilla. Aparte de eso, para poder tener la mejor densidad de plantas, que normalmente dependiendo de lo que se necesite va entre 75.000 a 87.000 plantas por hectárea para el caso de maíz. Bien, y esto sería equivalente a 5.5 a 6.5 plantas por metro lineal con surcos entre 75 y 76 centímetros. O 6 a 7 plantas con aproximadamente 80 centímetros entre surcos. ¿Cómo podemos calibrarlo de manera más precisa? Bueno, pues vamos al paso a paso de esta calibración. Nuestra fórmula de calibración dice que la cantidad de plantas por hectárea va a ser igual a 1 hectárea sobre la distancia entre plantas por la distancia entre surcos. Si hacemos un razonamiento espacial, lo que tenemos básicamente es distancia entre planta, distancia entre surco, multiplicada las dos nos da el área que va a ocupar cada una de las plantas. O sea que los 10.000 metros cuadrados que tendría de 1 hectárea, lo divido por el área que va a tener cada una de las plantas disponible y eso me va a dar la cantidad de plantas por hectárea. Es súper sencillo para no tener que acordarnos de la fórmula, sino deducirla de manera lógica. Un ancho por un largo que va a ocupar una planta definida y eso por dividido, la hectárea dividida en esa área para poder saber cuáles son las plantas. Hagamos un ejercicio práctico. Si tengo 10.000 metros cuadrados y voy a dejar 6 plantas por metro lineal, entonces nuestra distancia entre plantas será de 1 metro dividido en 6 plantas y eso multiplicado por 70 centímetros entre surcos. Recuerden que si estoy trabajando en metros debo llevar todo a la misma unidad, en este caso 0.7 metros entre surcos. Bien, esto me llevaría a tener 10.000 metros cuadrados sobre 0.166 metros entre plantas multiplicado por 0.7 metros entre surcos. Bien, y esto nos llevaría entonces a tener 10.000 metros cuadrados multiplicado por
nuestra distancia, que sería equivalente a 0.1162 metros cuadrados para cada planta. Bien, si esto lo dividimos, tenemos entonces 86.058 plantas por hectárea, para este caso en particular. Si yo quiero llegar a un grano seco, pues voy a disminuir esa densidad y entonces voy a colocar 3 o 4 plantas por metro lineal, lo que me va a reducir considerablemente la cantidad de plantas por hectárea. Y esto, de acuerdo con Díaz y colaboradores en el 2009, hicieron un trabajo con diferentes, diferentes híbridos de maíz. Esto es el peso de 1000 semillas para cada uno de esos híbridos. Tienen un promedio de 339.26 gramos para las 1000 semillas, lo que me daría aproximadamente 0.33926 gramos por semilla. Si teníamos 86.058 semillas con la calibración que acabamos de hacer y con el requerimiento que acabamos de hacer, y cada una me pesa esa cantidad de gramos, al multiplicarlo voy a necesitar 29.19 kilogramos por hectárea. Bien, sabiendo esto, tenemos entonces la posibilidad de calibrar por peso o calibrar por distancia, y vamos a seguir el paso a paso de ese graduador que veíamos en el banco experimental de semillas neumáticas, de modo que podamos graduar la salida de las semillas, cambiar el disco si es necesario, asegurarnos de que tenga la mejor distancia posible de una planta a la otra, y eso lo vamos a hacer directamente con calibración. Entonces, para asegurarme que yo tengo 29.19 kilogramos por hectárea, voy a tomar una distancia definida o una cantidad de rueda de giros de la rueda motriz de mi sembradora, el ancho de trabajo, que en este caso va a ser 4 surcos de la sembradora montana por la distancia entre surcos que yo decida y ajuste de la máquina, y voy a hacer la calibración para que en un área determinada, 4 giros de la rueda motriz o una distancia definida de un punto A y un punto B, tenga una cantidad de gramos definidos o distribuidos para esa zona de calibración. Vamos a regresar al mismo punto que estábamos haciendo en grano fino, pero a partir del peso que tenga la semilla que yo estoy aplicando, y por eso tenemos definida una actividad muy importante sobre taller de calibración. Cualquier duda, no duden en buscarme, no duden en contactarme. Estoy para servirles y va a ser súper sencillo. Recuerden, podemos calibrarla, bien sea por la distancia entre surcos, que la puedo hacer perfectamente con una cinta métrica, y puedo hacer la graduación para que me dé más o menos distancia, o la puedo llevar a el peso si lo estoy manejando directamente con el peso de la semilla. Bien, por cualquiera de los dos métodos voy a llegar al mismo resultado. Entonces, manos a la obra, a practicar se dijo, y vamos a hacer un ejercicio de calibración para poder subirlo al aula. Cuento con ustedes y estoy atento a cualquier duda, pregunta o inquietud. Feliz día para todos.